Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Qué bonita oportunidad que nos regala nuestro Señor para estar compartiendo en familia. Y todo esto es parte de esa gracia y de ese amor por el cual cada día Él nos sorprende al mostrarnos su gracia, al permitirnos abrir nuestros ojos, ver a nuestros seres queridos y en esta mañana poder alabar y exaltar su nombre en compañía de todos aquellos que invocan también al Señor y se unen para adorar a Dios con nosotros en esta transmisión. Es que le invito para que usted pueda abrir conmigo su Biblia y nos acerquemos a la palabra del Señor en el Salmo 40. Glorifiquemos a Dios leyendo su palabra. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras, ni a los que adoran dioses falsos. Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerarlas. Tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocausto ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Señor, nos acercamos a ti convencidos, Dios del cielo, de lo que dice tu palabra,
que cuando clamamos a ti, Dios, tú nos oyes. Tú inclinas tu oído a nuestro clamor. Tú inclinas tu oído a nuestra oración, Señor. En esos momentos de desesperación, en esos momentos de angustia, Señor, cuando sentimos que nos hundimos en medio de las dificultades, allí estás tú para sacarnos del lodo, para sacarnos, Señor amado, del problema, de las angustias, Dios, y colocarnos en terrenos firmes. Por eso te alabamos, Señor, te exaltamos y te bendecimos. Son tantas tus maravillas en favor nuestro, Dios del cielo, que no podemos contarlas. No alcanzamos a enumerar, Señor, todas tus bendiciones cada día, Padre, porque cada mañana tú nos sorprendes, Dios de la gloria, con esas misericordias que tú haces que sean nuevas todos los días, Dios. Por eso en esta mañana, Dios, queremos adorarte, exaltar tu nombre, Dios de los cielos. Recibe hoy nuestra adoración, Señor. En señal de gratitud, de reconocimiento, nos rendimos a tus pies, Señor, cantando y glorificando tu nombre. Aleluya, gloria a Dios. Allí donde tú te encuentras en casa con tu familia, vamos a disponer nuestros corazones y exaltar el nombre de nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Creador. Y vamos con palmas, así es. Majestuoso y poderoso, admirable y siempre digno. Exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Tú pagaste por mi vida, siempre existe el sacrificio, y no olvide el alma mía ninguno de sus beneficios. El perdón a tus errores, dime qué más, y te traerá la dolencia. Como no, me rescata del oscuro y demuestra su grandeza. Mi Señor te hace justicia, dime que sí, y te colma con sus bienes. Te digo yo, te revela sus caminos, poderoso Rey de Reyes. Él perdona tus errores por amor, Rey de Reyes, y te sana las dolencias, mi Señor. Rey de Reyes, te rescata del oscuro, mi pastor. Rey de Reyes, es poderoso y majestuoso, mi Señor. Rey de Reyes, a ti te canto un sol, pa' que me digan, el Señor me liberó y yo bailo son. Rey de Reyes, y te quita toda angustia y depresión. Rey de Reyes, Él te ayuda y te protege, oh mi Dios. Rey de Reyes, es poderoso y majestuoso, mi Señor. Rey de Reyes, y a ti te canto un sol, pa' que me digan, santo y santo, que me digan, pa' que me Él perdona tus errores, dime qué más, y te sana las dolencias. Ay, como no, te rescata del oscuro y te muestra su grandeza. Mi Señor te hace justicia, mira que sí, y te colma con sus bienes. Te digo yo, te revela sus caminos, poderoso Rey de Reyes. Y yo te canto a ti, y yo te canto a ti, mi buen pastor. Rey de Reyes, tú me diste la alegría y bailo sol. Rey de Reyes, te llevas de toda angustia, santo Dios. Rey de Reyes, es poderoso y majestuoso, mi Señor. Rey de Reyes, y yo a ti te canto un sol, pa' que me digas, santo, santo, que me digas, pa' que me Rey de Reyes, te damos la gloria a ti. Todopoderoso eres, por eso te alabamos. Con el gozo y la alegría que están delante de tu presencia. Alaban al Señor, habitantes de la tierra.
Los que temen a su nombre, alabadle porque hizo maravillas en el mar. Alabadle porque quiso engrandecer a su pueblo. Alabadle, alabadle, alabadle. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra. Alabad al Señor, los que temen a su nombre. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra. Alabad al Señor, los que temen a su nombre. Alabadle porque quiso revelarnos a su Hijo. Alabadle porque Cristo nos dio vida eterna. Alabadle, alabadle, alabadle. ¡Alábale al Rey soberano! Pueblos todos, batir las manos. Alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batir las manos. Alabad a Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a vuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a vuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batir las manos. Alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batir las manos. Alabad a Dios de Israel. Cantad, cantad a Dios, cantad, cantad a vuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a vuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batir las manos. Alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batir las manos. Alabad a Dios de Israel. Alabad a Dios de Israel. Alabad a Dios de Israel. Alabad al Dios santo y soberano, a nuestro Rey de Reyes. El Salmo 40, versículo 5 dice de la siguiente manera: muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que pudiera contar. Nuestro Dios nos bendice, Él nos sorprende cada día. Él es generoso, abundante en gracia. Él es abundante en misericordia, nos ha bendecido. Y en esta mañana quiero invitarle para que de lo recibido de la mano del Señor, de eso podamos ofrecer ante su presencia. Podamos presentar al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Podamos compartir con otros la canasta del amor. Recordemos que son grandes, son muchas las maravillas, y Dios nos ha bendecido, no solo en esta semana, sino todos los días de nuestras vidas. Acerquémonos a Él en oración, reconociendo su gran amor por nosotros, que no ha dejado de bendecirnos. Padre bueno, en esta mañana seguimos alabando tu nombre. Señor, presentamos delante de ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas. De lo recibido, Dios, de tu mano, de eso presentamos delante de ti. Porque grandes son, Señor, tus maravillas. Muchas son, Señor. Son innumerables, Dios. Cada día nos bendices. Cada día, Señor, nos sorprendes. Por eso hoy traemos delante de ti, Señor, de lo que tú nos has dado. Lo traemos con mucha gratitud, con mucha, Padre Celestial, expresión de alegría, de espontaneidad. Padre Celestial, creyendo que más es lo que tú tienes para darnos diariamente que nosotros lo que tenemos que pedirte. Gracias, Dios. Bendice cada familia que hoy ha decidido compartir con otros un elemento para la canasta del amor. En Cristo Jesús. Amén y amén. A nuestro Padre bueno, alabadle con todo el corazón. Canto una alabanza sin igual
pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza, Señor. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré, en mi desierto te encontré. Vamos, iglesia, si tu diestra me ha traído
decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelve, Señor. Te anhelamos a ti, Señor. Soberano Rey. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré, oh Señor, te seguiré. Tú me guías, Señor, te seguiré. Gracias, Jesús. Si hasta aquí hoy nos has traído, Dios, imposible callar. Somos testigos de tu fidelidad y tu cuidado, Señor, durante todo este tiempo. Somos testigos de tu gran amor y de tu cuidado. Somos testigos de tu protección. Somos testigos de cómo has caminado con cada uno de nosotros, con tu iglesia, con la familia entera, Señor. Somos testigos, Señor, de tu grandeza, de tu amor y de tu misericordia. Y por eso hoy te decimos, Señor, te seguiré, Señor, por siempre. Mi vida entera, Señor, entregaré delante de tu presencia. Y la iglesia hoy se levanta delante de ti para decirte: aquí estamos, Señor, dándote la gloria y proclamando que tú eres el soberano, dueño absoluto de todo cuanto existe en nuestras vidas. Te seguiré por los siglos de los siglos. Con todo el corazón te alabaremos, Señor, y rendiremos honor y gloria al Dios de los cielos, al Dios de la vida. Aleluya. Bueno, mis hermanos, estamos listos para acercarnos a la palabra del Señor y continuamos en ese acercamiento al capítulo 5, ya muy cercanos a terminar esta preciosa carta en la que hemos logrado observar cómo el autor, inspirado por el Señor, nos invita a que la fe salga de estas cuatro paredes para comenzar a vivirse allí afuera. Y hoy nos acercamos al capítulo 5, versículos 7 al 11. Capítulo 5, versículos 7 al 11. Acompáñenme en la lectura allí desde casa, abra su Biblia, prenda su dispositivo si la tiene en su dispositivo y acompáñenme en la lectura cuando dice la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la
perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Es la palabra del Señor, y que sea el Señor instruyéndonos hoy, hablándonos a través de esta porción. Esta porción está estrechamente ligada a los 6 primeros versículos de los cuales hablábamos hace 8 días, y esos 6 primeros versículos en los que el apóstol se está refiriendo a los ricos. Como hemos considerado, algunos han pensado que esos ricos a los que hace referencia en los 6 primeros versículos posiblemente no eran cristianos, posiblemente. Pero lo que uno encuentra es, y el cambio que sí hay muy marcado acá, es el énfasis en la esperanza frente a ese tono como tan fuerte y radical con el que ha hablado los ricos del versículo 1 al 6. Es más, hay un tono tan pastoral que por 3 veces se repite la palabra hermanos, cuando en los primeros 6 versículos y en la última sección del capítulo 4 uno observa que fue muy fría la manera de dirigirse a ellos. Ahora escuchen esto, dice el 4:13. Y el 5:1 dice, ahora escuchen ustedes los ricos. Una manera muy brusca, fuerte, parca, para referirse en este caso a las personas a las cuales les está compartiendo esa porción. Pero cuando llegamos al versículo 7 de este capítulo 5, cambia el tono. Y uno no puede perder de vista que hay un tono en estos versículos del 7 al 11, hay un tono como de expectativa que pretende sembrarse. Y es un tono de expectativa que resulta en todo un desafío para nuestro tiempo. Y resulta todo un desafío para nuestro tiempo porque se pretende sembrar esperanza, expectativa frente a esas situaciones de injusticia que están narradas en el capítulo 5, versículo del 1 al 6. Pretende sembrarse esperanza, y se pretende sembrar esperanza a partir de algo que él va a ser reiterativo en comunicar allí, y es la venida de Cristo, la venida del Señor. Y digo que resulta como en todo un desafío esa idea de la venida del Señor, porque creo que si nos preguntaran y si hiciéramos un examen, una valoración de qué es lo que la iglesia de nuestro tiempo piensa, considera, valora acerca de la venida de Cristo, es muy posible que no sea un concepto muy ligado a la Escritura. Es posible que el concepto que tenemos de la venida de Cristo sea algo muy ajeno y aparte de lo que la Escritura nos ilustra, porque nosotros vivimos hoy como creyentes, vivimos como si la venida de Cristo fuera algo remoto, que no tiene que ver nada con nosotros, como que eso es una posibilidad, pero no una garantía, no una seguridad. Y creo que ese es el concepto de nuestro tiempo, porque el Dios que la iglesia del siglo XXI tiene es un Dios que esperamos intervenga y opere en las situaciones y luchas de la vida ordinaria, de este presente, de este continuo presente en el que necesitamos la intervención de Dios. Una intervención de Dios que esperamos sea efectiva, pronta, inmediata. Pero cuando pensamos en la venida de Cristo, es algo que suena remoto, casi que nos suena a cuento de hadas, nos suena a cuento de hadas, como de fantasías, como de ilusión, como de una expectativa que pretende sembrarse en un pueblo que no tiene más que esperar. Cuando nos acercamos a esta porción, nos damos cuenta de algo, y es que la venida del Señor es algo inminente.
no remoto, ni está en términos de posibilidades, es inminente. Y es que es algo que amenaza con estar pronto a suceder. Y es la dinámica que uno observa en todo el Nuevo Testamento. Y hace 2000 años que estos escritos del Nuevo Testamento fueron plasmados, y en esos escritos uno observa que hay una idea de algo que está a punto de suceder, y es esa venida de Cristo. Entonces se presenta como algo que está pronto a suceder, que ya va a suceder. No es la idea de que posiblemente suceda o remotamente, algo muy lejano. No, para el Nuevo Testamento es algo muy cercano. No es algo imaginario, no es un cuento de hadas, es algo real, real. Cuando nosotros vemos la iglesia en nuestro tiempo y la dinámica de la iglesia de nuestro tiempo, creo que si la iglesia en unas décadas atrás, porque era una realidad, estamos hablando de la década de los 80, década de los 90, si la iglesia tenía un énfasis muy marcado en la segunda venida de Cristo, creo que nosotros debemos decir hoy que hoy ha desaparecido la expectativa de la segunda venida de Cristo, siendo una enseñanza central. Vino una vez y vuelve por segunda vez. En el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar eso. Pero para la iglesia de nuestro tiempo, la idea de un juicio final creo que ha sido eliminada del horizonte de la iglesia. Ha sido eliminada. Al punto que es posible que nosotros hoy pensemos que el infierno es una realidad presente. Y si le preguntamos a algunas personas, nos dirán de que el infierno es este presente, lo que vivimos hoy, esa crisis, esa lucha, esta pandemia, esas tensiones, la violencia que se vive en nuestras ciudades en Colombia, la crisis política que vivimos en Colombia, la crisis que hay a nivel mundial en términos de pandemia, la crisis que vivimos a nivel mundial por un liderazgo muy débil. Entonces pensamos que este es el infierno, este es el juicio, este es el punto, porque hemos eliminado el concepto de infierno y pensamos que el concepto de infierno y juicio es algo que corresponde solamente a una imaginación y a una idea de un castigo que efectivamente se realiza en nuestra vida presente. Hemos eliminado la idea de juicio de nuestra perspectiva, para meterle como un término aquí teológico, de nuestra perspectiva escatológica. Si acaso existe perspectiva teológica, escatológica en la iglesia hoy, cuando hablamos de escatológica es de final de los tiempos. Si acaso existe perspectiva escatológica, si acaso existe, creo que está muy escasa y la hemos desmantelado. Porque para el ser humano del siglo XXI, para los millennials, para los centennials, para toda esta generación, su realidad es el presente. Y no más que el presente. El futuro es algo que ellos manejan y está todo de su parte y de su lado. Creo que partiendo de ahí hay razón por la cual aún la iglesia haya perdido su expectativa, su esperanza, su idea de perseverar en el evangelio, porque si no hay más que una realidad presente y la fe solamente nos ayuda a resolver las situaciones presentes, entonces hay por qué perder esperanza, expectativa y desdibujar ese horizonte que en la década de los 80, década de los 90 y mucho tiempo atrás nos habían pintado desde los púlpitos.
hay razón para desdibujarla. Ya no hay expectativa. Nuestra fe es solamente una experiencia presente. Futuro, de pronto, pero no hay seguridad. Santiago pretende decir, sí hay seguridad, sí la hay, sí hay seguridad. Y es llamativo que la manera de hacerlo es en un tono muy pastoral. Les insisto, por 3 veces usa la palabra hermanos. Por 3 veces, en el 7, versículo 7, en el versículo 9 y en el versículo 10. Muy diferente al tono en el que se ha referido a los presumidos que calculan y organizan su agenda sin tener en cuenta a Dios, y a los ricos poderosos que tienen todo bajo su control y que pretenden administrarlo y dirigirlo todo gracias al poder que ostentan. Pero ahora les va a hablar Santiago a esos que viven el rigor de esa dureza, de esos ricos malvados que andan golpeando a los creyentes. Y aquí debo hacer un énfasis también. Hace 8 días se estuvo haciendo, pero vale la pena recordarlo, que el capítulo 5, versículo 1 al 6 no está referido a los ricos en su totalidad, sino que está hablando de los ricos que han amontonado para su placer, que han violentado al necesitado, que se han dado a la avaricia, a la idea de poseer, ignorando a su prójimo. Aún han abusado de su poder con toda su influencia y el músculo económico que tienen para poder violentar al pobre y necesitado. Han retenido el salario del jornalero, del empleado, y eso es parte del abuso. Entonces es a esos ricos, y cuando hablo de ricos malvados estamos hablando de esos ricos descritos en los versículos 1 al 6. No es un rechazo del evangelio a los ricos, sino a los ricos malvados que están descritos en el versículo 1 al 6. Y Santiago en esta porción va a hacer énfasis en algo, y el énfasis va a estar en 2 expresiones o 2 palabras, y es paciencia y perseverancia. Paciencia y perseverancia. La palabra paciencia la encontramos 2 veces en el versículo 7, la encontramos en el versículo 8, la encontramos en el versículo 10, y en el versículo 11 encontramos perseverancia 2 veces. Muy posiblemente, dicen algunos autores, que esos términos hasta puedan usarse de manera indistinta, aunque hay alguna diferencia que ha pretendido marcarse, pero algunos creen que pudiera usarse de manera indistinta la idea de paciencia y perseverancia. Pero ese énfasis en tan pocos versículos, pensar que 4 veces aparece la palabra paciencia y aparece 2 veces la palabra perseverancia, casi en cada versículo hay una mención de la palabra paciencia o perseverancia, ya nos está dando a nosotros qué es el llamado. Y de ahí que el llamado, desde ese versículo 7, y ese por tanto, pretende señalarnos algo, y es en razón de eso que están haciendo, dejando claro que esos ricos, aunque están prosperando y aunque están alcanzando un gran auge en el desarrollo económico, todas sus pretensiones económicas se han venido logrando, han construido todo un castillo de arena en su protección. Y hablo de castillo de arena porque es muy claro que es algo que ellos han construido para protegerse, pero es supremamente frágil para poderles brindar la seguridad que ellos pretenden conseguir con su riqueza. Y ese, por tanto, dice, ante esa actitud de los ricos de violentar al pobre, aún esa expresión del versículo 6, han condenado y matado al justo. Esa expresión tan fuerte, a pesar de eso, y aunque están prosperando, hay algo que va a dejar muy claro Santiago, es: tengan la certeza de que eso tiene un punto final. ¿Y sabe quién pondrá el punto final a esa ostentación que viven? Aquel de quien habla el versículo 4. Oigan, cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos.
el clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. De manera que Santiago está diciéndole a ellos, está claro que esos ricos, aunque están prosperando, deben tener algo claro, y es que en el día de juicio tendrán que enfrentar una condenación eterna. Y esa situación no es que probablemente ocurra. No es un quizá, un tal vez, un no sé. No, es una garantía. Y por eso él habla de ese por tanto, porque conocemos nosotros el destino de los malvados. Los creyentes deben tener paciencia hasta la venida del Señor. Porque si habrá alguien que pondrá punto final a esas acciones de aquellos que parecen imparables en naciones como la nuestra, donde a veces arrasan, donde a veces golpean, maltratan, violentan al necesitado como si nadie pudiera detenerlos. Atropellan a todos, manipulan la justicia, compran la justicia, corrompen la justicia. Esa columna vertebral de una sociedad como es la justicia, logran corromperla, logran corromper todo el sistema judicial, comprar los jueces, colocarlos a su amaño. Y el texto va a decir, por tanto, hermanos, tengan paciencia. Y es que habrá un punto final, y ese punto final está dado por la venida del Señor. La venida del Señor. Y es una venida del Señor que en todo el Nuevo Testamento está muy claramente fijado el propósito de esa venida del Señor, y es para juzgar a los malvados y liberar a los santos. Y entiéndase santos no en tanto que sean hombres y mujeres sin pecado, sino en tanto que han sido redimidos y justificados por la sangre de aquel que murió en la cruz del Calvario. Y es ahí donde entra el tema principal de Santiago. Hasta que llegue ese día de la venida, hasta que llegue, Santiago anima a sus lectores a que permanezcan y adopten una actitud de paciencia. Pero para poder adoptar esa actitud de paciencia, sí necesitamos algo. Y es creer. Creer que esa segunda venida no es un mito, no es una creencia que la iglesia se ha inventado para consolar a quien hoy vive el rigor de la violencia, de la corrupción, del maltrato y el atropello de quienes están en una posición más cómoda. No. Necesitamos confiar, tener la certeza de que el Señor vuelve. Y ese es el llamado del capítulo 5, versículos 7 al 11. Un llamado a la paciencia y a la perseverancia. Y en esa diferencia que algunos han planteado entre paciencia y perseverancia, permítame darles algún aporte, aunque algunos expresan que posiblemente sean palabras que puedan usarse de manera indistinta. Paciencia hace referencia a la actitud de aguante que hemos de adoptar ante las demás personas. La actitud de aguante que hemos de adoptar frente a las demás personas. Paciencia. Y perseverancia es la fuerza que necesitamos para enfrentarnos a las circunstancias difíciles. Perseverancia tiene que ver con circunstancias, paciencia tiene que ver con personas. Para enfrentar y poder sostenernos frente a las personas que nos atropellan, paciencia, frente a esas circunstancias que se presentan, entonces hablan de perseverancia. Es posible que cada una de esas palabras tenga esta carga semántica, pero insisto que también podría uno pensar en usarlas de manera indistinta, porque es la idea que más o menos da Santiago en el uso que hace de las dos palabras. De manera que tengan paciencia hasta. Y esa palabra hasta ahí es importante. O sea, no es una paciencia esperar a ver si algún día
Puede pasar, como lo decía, cuando pensamos hoy, la iglesia del siglo XXI piensa en la segunda venida de Cristo. Es posible que alguno esté pensando en, ¿será que sí? ¿Será que existe la posibilidad de que vuelva? ¿Existe la posibilidad de que esto sea un engaño, una ilusión tras la cual nos han puesto a vivir y nos tienen embelesados con un futuro glorioso cuando lo único que tenemos es un eterno infierno enfrente nuestro? El texto con esa expresión hasta está delimitando el objetivo, pero también está delimitando el periodo del tiempo. Y es que el objetivo es paciencia hasta una realidad para el evangelio. Y es que Cristo vuelve como vino la primera vez. Pero ya no va a entrar como ilustra el evangelio. Ya no llegará en un pollino, sino que llegará en un caballo para gobernar y reinar sobre el mundo. Y usted dirá, ¿y qué hacemos con un caballo en una época en la que hablamos de un armamento impresionante? ¿Y qué caballo? No, es que recuerde que en el primer siglo el caballo representaba la majestad, el poderío del rey que viene sobre ese caballo. Entonces es la ilustración que viene desde el Nuevo Testamento, desde el siglo I. De manera que esa expresión hasta nos está invitando a ejercer una paciencia, a esperar y buscar la venida del Señor. Y cuando hablo de buscar, es que estamos anhelando la venida del Señor frente a algo que parece imparable. Cuando miramos los estados de corrupción de un país como el nuestro, cuando miramos lo que ocurre a nivel mundial con esas situaciones de corrupción, cómo se violentan los unos a los otros, cómo atropellamos a nuestro prójimo, y a veces la justicia no logra reivindicar, restablecer, no logra construir de nuevo a aquel que ha sido víctima de todas unas acciones violentas. El texto nos va a decir, vendrá uno que sí es un juez justo, que no es sobornable, que no necesitará ni de la Contraloría, ni de el otro ente regulador en Colombia, la Contraloría, y este otro ente que regula, no va a necesitar. ¿Por qué no necesita un ente regulador? Porque Él es imparcial y viene para gobernar. Por tanto, la actitud que Santiago va a alimentar y va a insistir, debe sostenerse, es que deberíamos tener una esperanza, una espera con esperanza. No es una espera a ver si de pronto. No, recuerde que esa es la mirada de nuestra generación, del tiempo en el que vivimos. ¿Será que sí? No, la mirada del Nuevo Testamento es la seguridad de que el Señor vuelve. Nos están arrebatando esa seguridad, y una vez nos arrebatan esa seguridad, tenemos una sociedad sumida en la miseria porque caminamos sin esperanza. La esperanza alimenta nuestra seguridad. La esperanza de una segunda venida nos da la confianza de que habrá un momento en la historia en el que esa realidad que vivimos se va a revertir. Los malvados serán juzgados y ya no tendrán más la posibilidad de sobornar y de estar infiltrando un régimen judicial, un Estado, de permearlo, de comprarlo, de arrodillarlo delante de él, porque será el juez justo quien vendrá a gobernar. De forma implícita, aquí Santiago está invitándonos a algo. No está escrito en el texto, pero Santiago de forma implícita sí nos está invitando a algo. Y es cuidado con tomar y hacer justicia por mano propia. No está escrito, pero sí nos está diciendo, espere con paciencia, porque llegará un día en que el juez justo vendrá a gobernar. El juez justo. Eso nos remonta, nos lleva, nos
nos pone a pensar en lo que el apóstol Pablo, por ejemplo, dijo en Romanos capítulo 12, versículo 19. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen que el castigo de en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ese es el llamado del Señor. Y para ilustrar esa paciencia, nos habla de un agricultor. Ese agricultor que prepara el campo, siembra la semilla, ya conocemos, bueno, posiblemente, porque no somos ya una cultura agrícola, vivimos la mayoría, posiblemente vivimos en ciudades, no tenemos pues un conocimiento muy amplio y vasto sobre lo que es el programa o toda la dinámica agrícola, pero sí más o menos entendemos que hay una preparación de la tierra, hay un sembrar la semilla y un sentarse a esperar. Un sentarse a esperar una cosecha de la que depende él, su familia y todos sus empleados, todos sus trabajadores. Era una manera muy común en el Antiguo Testamento, en los tiempos bíblicos, de ilustrar la paciencia. ¿Por qué? Porque el agricultor tiene muy poco por hacer. Después de sembrar la semilla, preparar el terreno, abonarlo, hacer los surcos, colocar la semilla, ya tenía muy poco que él pudiera hacer, porque ya la cosecha pasaba a depender de que lloviera, depender de que cayera la lluvia, de que llegara la lluvia en el momento oportuno. ¿Y qué era lo que él entonces podía hacer? Él lo que podía hacer era orar para que se diera esa cosecha, orar pidiendo que llueva, orar pidiendo que llueva. Eso es lo que él puede hacer. Que llueva en la época oportuna, que llueva en el tiempo que es lo que él puede hacer. Es lo que él puede hacer. Esa era la ilustración perfecta. Sembrar y esperar y orar para que se cumpliera el tiempo de la lluvia, que generalmente caía a finales de otoño y principios de primavera. Era el tiempo en el que caía. Y algo importante en el Antiguo Testamento era que esa temporada de lluvias o esa realidad de las lluvias está ligada, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 11, versículo 14 dice: entonces él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra en otoño y en primavera para que obtengan el trigo, el vino y el aceite. ¿Quién es él? Dios. Hablando acerca de la dependencia del Señor y la certeza de que Dios cumplirá su palabra. Dios cumplirá su palabra. Todas las referencias al Antiguo Testamento de las temporadas de lluvia necesarias para el sembrado aparecen en relación a esos contextos de fidelidad, ese llamado de fidelidad al Señor, ya fuera porque se retuviera la lluvia o porque se diera la lluvia. Estaba relacionado con la fidelidad, con la seguridad. Y es seguridad que tenía el pueblo en Dios, en el Señor. Cuando los lectores de Santiago están pasando por aquí, que eran lectores que conocían el Antiguo Testamento porque eran judíos creyentes, eran judíos que conocían, detectaron inmediatamente el eco que esta expresión hacía de lo que dice el Antiguo Testamento, de manera que el llamado era a ser fieles al Señor, a confiar en el Señor. El Señor cumplirá su palabra, el Señor dará el cumplimiento a su palabra, porque Él no miente. Su palabra es verdad. Es el concepto que se tiene. De ahí que el versículo 8 va a hacerles un llamado a manténganse firmes. Y así lo va a decir: sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones. La Nueva Versión Internacional dice: manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor. Y el versículo 8 le añade algo, que ya se acerca. El versículo 7 dice: el Señor viene. El versículo 8 va a decirles: está cerca. Santiago repite el llamado a la paciencia, imitando al agricultor,
y les dice: manténganse firmes, por ningún motivo dejen su fidelidad al Señor. Eso es lo que los sostiene a ustedes, esa fidelidad al Señor, ese sentido de estar firmes espiritualmente, confiados en que Dios va a obrar. El objetivo de Santiago es animar a los lectores para que en medio de las tentaciones, de las pruebas, de las luchas, de la opresión, de la tragedia, de esa arrogancia con la que tienen que enfrentar, con la que se ven atropellados, se mantengan firmes en su fe mientras esperan pacientemente la venida del Señor. Los creyentes necesitan fortalecerse para esa lucha contra el pecado y las dificultades de esta vida. ¿Y dónde se fortalecen? Estando fieles al Señor. El versículo 7, el Señor va a venir. Versículo 8, está cerca. No es lejano, está cerca. Y usted me dirá, a propósito de ese avance del versículo 7 al 8, usted me dirá: hoy creyente del siglo XXI, pero llevamos 21 siglos esperándolo y nada. Es que cuando se habla de que está cerca, no estaba hablando de que estaba a la vuelta de la esquina, no estaba hablando de que era la próxima semana o era al mes siguiente. Cuando se habla de esa cercanía en el contexto del Nuevo Testamento, en el contexto de la historia de la salvación, está cerca, tiene que ver que es algo que acontecerá entre la muerte, resurrección y descenso, cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, de entre ese momento del derramamiento del Espíritu y nuestros tiempos, y los tiempos que continúan, en algún momento va a ocurrir, porque estos son los últimos días. Desde ese derramamiento del Espíritu hasta hoy son los últimos días. Esta es la etapa de la salvación que llegará a su clímax cuando Cristo regrese en gloria. Cuando Cristo regrese en gloria. De ahí el énfasis que el capítulo 5, versículo 1 al 6 hace sobre el juicio, sobre ese castillo de arena que los ricos han construido pretendiendo obtener seguridad y encontrar seguridad en él. Es un castillo de arena que será destruido cuando llegue el juicio, cuando regrese Cristo en gloria. Ese será el día en el que será desmantelado ese castillo de arena. Y no sabemos en qué momento ocurrirá. Inclusive usted recordará cómo Jesús también nos va a decir de que Jesús no sabía cuándo iban a durar, cuánto tiempo iban a durar esos últimos días. Y aquí entramos en una tensión, porque usted me dirá: pero Jesús es Dios. Eso es tema de otra discusión, pero por lo menos en los evangelios lo que nos va a dejar ese Jesús que está encarnado, que vive entre nosotros, que está identificándose con nosotros, nos va a dejar algo muy claro. Eso es algo que solo el Padre conoce en su potestad. No es algo que nos compete a nosotros. Esto significa que la venida de Cristo, el siguiente evento, téngalo claro, el siguiente evento. ¿Y por qué siguiente? Porque estamos en la muerte y resurrección y ascensión del Señor Jesús. Estamos hablando del derramamiento del Espíritu. El siguiente evento en la historia de la salvación, ese siguiente evento, desde los tiempos de la iglesia primitiva hasta nuestros días, está cerca. Pero para usted y para mí tiene que ser algo también claro. Es inminente, no es probable, no es un cuento de hadas. Es inminente. Todos los cristianos en cada generación vivimos, o por lo menos debiéramos vivir, conscientes de que la segunda venida de Cristo puede llegar en cualquier momento. Y de que tenemos que tomar decisiones a la luz de esa verdad, a la luz de esa columna de nuestra fe. Cristo vuelve por segunda vez. Cristo ha de volver. Todas nuestras decisiones deben estar iluminadas por esa verdad de la Escritura. Así que para nosotros sigue siendo tan cierto como para los lectores originales de esta carta, que Cristo vuelve. Y por eso debemos ser pacientes, estar firmes, porque la venida del Señor se acerca. Y el versículo 9 les dice: no se quejen.
Ese versículo 9 parece un inserto dentro de la dinámica que viene hablando el pasaje, porque cuando venimos leyendo 7, 8 y saltamos al 9 que dice no se quejen unos de otros hermanos para que no sean juzgados, uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo que está pasando? Esto parece un inserto, parece ser que es algo que no tiene nada que ver con la dinámica que viene sucediendo. Claro que sí. Y creo que ese es el tono pastoral de Santiago en medio de la carta. ¿Y por qué el tono pastoral? Porque Santiago está leyendo todo lo que está viviendo esa comunidad, lo que están viviendo los hermanos. Y es que eso que están viviendo no resulta fácil. Es un momento de mucha presión, es un momento en el que las circunstancias difíciles los ahogan. ¿Y qué es lo que pasa cuando el estrés laboral, cuando las presiones económicas, cuando somos atropellados socialmente, cuando las cosas no resultan? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros tendemos a desahogarnos con nuestra familia, con los amigos más cercanos. También tendemos entonces a tener reacciones. Es una actitud bastante normal entre nosotros. La presión de la pobreza, de la persecución, de la que viene y es consecuencia, como consecuencia de los actos narrados en los versículos 1 y 6, de esos ricos malvados que se han empoderado y andan atropellando. Eso nos lleva a nosotros a la frustración y muchas veces nos hace caer en un profundo enojo sobre los más, y es un enojo que vamos a descargar sobre los más cercanos. Y Santiago dice, no se quejen. Quejarse expresa la frustración del pueblo de Dios cuando está sufriendo opresión y juicio. No se quejen. Y eso nos recuerda lo que pasa con el pueblo de Israel para en Éxodo capítulo 2, cuando están en Egipto. Y dice, mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios. Santiago claramente usa esa expresión para describir la queja en contra de esos miembros de la comunidad. En contra de esa dinámica. Usa ese verbo para describir eso que acontece en medio de la dinámica. Y las quejas son el resultado de esa opresión que se está viviendo. Y por eso dice, no se quejen unos con otros. No violentemos al otro. Es parte de nuestro desespero y frustración. ¿Y por qué nos frustramos y nos desesperamos? Porque esto parece imparable. Los corruptos en nuestro país parecen imparables. Nadie como que llega a poner el pie para detenerlos. Nadie logra frustrar esos planes porque parecen que han permeado todas las estructuras de nuestra nación. Todas. Lo social, lo político, lo económico, el desarrollo, la empresa, la educación, aún la iglesia. Todo lo ha permeado, pero algo que va a dejar claro allí el versículo 9, el juez ya está a la puerta. Mire la evolución, 7 viene, 8 está cerca, 9 está a la puerta. Está a la puerta. Y la manera de describirlo, el juez, hablándonos de que esa venida es un juicio para los imparables, para los que se parecen imbatibles, para aquellos que atropellan sin que nadie pueda detenerlos. El texto va a decir, esos imbatibles, esos imparables se encontrarán con el juez que es imparcial. Un juicio para los malvados es lo que viene. Pero también una evaluación del estado espiritual y de la conducta de los creyentes. Porque nosotros pensamos que eso será una realidad solo para el mundo no creyente. No. Y aquí estamos hablando no de un juicio que determina salvación o no, pero sí de dar cuenta de nuestro estado espiritual y de nuestra conducta. Y es ahí cuando salta el versículo 10 y dice, tomen ejemplo del sufrimiento y de la paciencia de los profetas.
Santiago anima a mirar a los profetas que hablaron en nombre del Señor como ejemplo de sufrimiento y de paciencia. Tomen ese ejemplo. Tomen ese ejemplo. Y el ejemplo de sufrimiento estaría haciendo referencia a la disposición del profeta a sufrir persecución por causa del llamamiento que ha recibido por parte de Dios. Y es posible que en un mundo hostil, tan resquebrajado, donde los principios de la fe han sido tan pisoteados, es muy posible que la iglesia tenga que vivir la persecución, el rechazo, el sufrimiento, y frente a eso nos dice: tengan paciencia. También cabe la posibilidad de que esa palabra que traducimos por sufrimiento tenga la idea de algo de soportar, algo más extenso que simplemente un sufrimiento pasajero. Santiago está sugiriendo que el hacer la voluntad de Dios en muchas ocasiones va a causar sufrimiento. Y lo que falta es una disposición a soportar ese sufrimiento y a mantener la integridad espiritual y esperar pacientemente la intervención del Señor. Esperar pacientemente. Porque es posible que nos desesperemos. Es que esto parece imbatible, parece imparable. Nadie logra detener cuando miramos la situación del mundo contemporáneo, los niveles de corrupción. Sorprendente que hasta hoy se habla de unos niveles de corrupción que son tolerables, cuando ni siquiera debería hablarse de corrupción. Se habla de unos niveles de tolerancia de la corrupción. Y eso nos agota. Cuando vemos que los más necesitados en nuestro país viven el efecto de la corrupción. Cuando hay algunos que se benefician de la necesidad del pobre y del carente de fuerza, de influencia. Es ahí donde se menciona al profeta que sufre las injusticias. Y recuerde que el profeta sufre las injusticias no solo porque recibe el coletazo o el golpe de esas acciones violentas, sino porque el profeta está llamado a denunciar esa injusticia. Los cristianos hoy tenemos y estamos llamados a pacientemente soportar ese sufrimiento y esperar la seguridad, en esa seguridad de que Él vuelve. Él está cerca y el juez está a la puerta. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos y no debamos denunciar el mal. Ese es el papel de la iglesia. Y el versículo 11 dice, y va a hablarnos de un personaje llamado Job, que seguramente recordamos ese Job, ese hombre paciente, como se conoce. Han oído hablar de la perseverancia de Job. 2 veces aparece la palabra perseverancia. Dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job. Y llama dichosos, bendecidos. Y recuerde que esa dicha y esa bendición es en razón de la relación que tienen con Dios. Porque no se es dichoso por sufrir. Se es dichoso cuando en medio del sufrimiento se descansa en Dios. Esa es la dicha. Entonces, el dichoso, esa bendición, ese hombre, esa mujer, es bendecida en medio del sufrimiento porque puede esperar en el Señor y guarda expectante al Señor. Y cuando habla de Job, sí, con ese término de perseverancia, esa idea de perseverancia que va a desarrollar allí, lo que uno percibe
Hay un comentarista, Barclay, en su comentario a Santiago dice: la sumisión de Job no es una sumisión pasiva o callada. Ustedes recordarán que Job, desde el capítulo 3 de Job hasta el capítulo 31, va a tener unas reacciones. Señor, atiéndeme. Nunca maldice a Dios, pero sí tiene un toque de soberbia en algún momento, porque él le dice y le pide una audiencia al Señor, casi que diciéndole: yo tengo algo para decirte de mí que posiblemente tú no sabes, así que atiéndeme, Señor. Posiblemente tú conoces, tú estás ignorando algo de mí. Y hay una insistencia de Job desde el capítulo 3 hasta el capítulo 31 de ser atendido por ese juez que es justo. Y como él sabe que es justo, le está diciendo: necesito que me atiendas para contarte algo que seguramente tú no sabes. Estoy parafraseando a Job. Y Barclay va a decir: la sumisión de Job no es una sumisión pasiva o callada. Job luchó, preguntó e incluso desafió a Dios, pero la llama de la fe en su corazón nunca llegó a extinguirse. Ustedes han oído hablar de esa perseverancia, dice Santiago, de Job, y han visto lo que al final le dio el Señor. Y es que Job 42, versículos 5 y 6, ese momento en el que Job se arrepiente, en el que Job confiesa que al final ha aprendido algo. ¿Y qué es lo que ha aprendido? Ha aprendido sobre la majestad y la bondad y la soberanía del Señor. Y es ahí donde Santiago anima a los lectores. Y está claro qué es lo que ellos deben hacer, ¿sí? ¿Qué es? Y los está animando a mirar el propósito de Dios en medio de lo que están viviendo, con la seguridad de que Dios restaurará. Y el texto lo va a decir: ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto que al final, Santiago está diciendo: el sufrimiento presente de ustedes no es el final de la historia. Lo que ellos están viviendo con esa arremetida de los ricos, como está expresado, los ricos malvados, del 1 al 6, no es el final de la historia. Dios va a transformar esa realidad. Dios va a transformar esa situación. Va a poner un punto final a ese sufrimiento cuando Cristo sea revelado en gloria. Lo va a poner. La situación de Job muestra que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Cuando uno lee a Job, uno se entera de algo, de que Dios es inmensamente grande, poderoso, y es insondablemente sabio. Y creo que a eso es a lo que está apelando Santiago cuando mira a Job. Está claro que el mensaje de Santiago no es a que el sufrimiento, no es que la paciencia en medio del sufrimiento siempre va a ser recompensada, como le pasó a Job. En muchos casos en la Escritura no se ve recompensa. Al presente no se ve prosperidad material. Tenemos seguramente testimonios por cientos de hombres y mujeres en la historia de la iglesia que han muerto firmes en la fe y nunca han visto prosperidad material, pero han muerto con la certeza de que Cristo viene y disfrutarán de una justicia que ese juez eterno les dará. Serán justificados por el único juez que es imparcial en la historia, el creador y sustentador del universo. Y eso es lo que los sostiene, eso es lo que les da la fuerza para seguir adelante. Santiago les recuerda que hay una recompensa, que ese Dios que es compasivo y misericordioso los va a recompensar. Da a los fieles, en medio de las situaciones difíciles, la fuerza para que puedan perseverar en medio de la aflicción con fidelidad y paciencia. Mis hermanos, tenemos todo. El Señor es inmensamente grande, omnipotente, eterno, insondablemente sabio y es eternamente misericordioso.
de manera que podemos caminar con la certeza de que el Señor está al frente de nosotros. Y no hay razón para que la iglesia piense que ha acabado toda posibilidad de reivindicación. El Señor es el juez justo y Él hará justicia. Descansa en el Señor Dios Todopoderoso. Incline su rostro delante del Señor. Señor, gracias por tu palabra. En una época en la que posiblemente caminamos sin esperanza, estamos buscando quien nos dé una cuota de luz en medio de esta densa oscuridad, Señor, sumidos en situaciones tan difíciles y que parecen insuperables. Cuando medimos fuerzas con la tenacidad, Señor, de todo aquello que viene contra nosotros, nos sentimos incapaces, inútiles. Señor, y no nos queda más que una pasmosa resignación. Pero cuando miramos tu palabra nos invita a superar esa pasmosa resignación con una fuerte dosis de paciencia y perseverancia. En razón de que tú vuelves, en razón de que tu venida está cerca, en razón de que el juez está a la puerta. Eso es lo que nos debe sostener, Señor, frente a esas situaciones de injusticia a las que todos nos vemos, Señor, sometidos. Una injusticia, Señor, que no sabemos cuándo y quién podrá pararla. Pero para el creyente está la certeza de que el juez justo, el soberano de la creación, aquel que gobierna sobre todo y sobre todos, vendrá a juzgar. Y su pueblo debe permanecer expectante, agradecido por la bondad del Señor. Gracias por el tiempo. Que tu bondad nos ayude, nos ministre y nos dirija en todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Pastor, capítulo 5, versículo 11. ¿Sí? Ha sido toda una experiencia muy amena poder caminar de la mano con Santiago y dejar que la palabra del Señor nos ilustre. Mis hermanos, por favor, no se levante de su silla sin tomarse un café, compartir qué fue lo que el Señor les enseñó, que ha sido el aprendizaje del Señor. Y por favor, recuerde, hay que vivir esto allí afuera. Cafecito con pan de bono y luego nos vamos a mirar cómo vivimos eso allá. Un abrazo, bendiciones y que la gracia de Dios les acompañe. Majestuoso y poderoso, admirable y siempre digno, exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Tú pagaste por mi vida, siempre existe el sacrificio, y no olvide el alma mía ninguno de sus beneficios. Él perdona tus errores, dime qué más y te traerá la prudencia, como no me rescata del oscuro y demuestra su grandeza. Mi Señor te hace justicia, dime que sí y te colma con sus bienes. Te digo yo, te revela sus caminos, poderoso Rey de